nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Abrí tu Biblia directamente allí. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde gloriosa, una tarde preciosa. No querés saber nada qué me pasó en las vacaciones. Tú en esta tarde te interesa y querés saber más de la palabra de Dios. Y es lo que quiero compartir contigo. Abrí nuevamente tu Biblia allí en el libro de Joel. El libro de las revelaciones allí de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Es muy extendido el mensaje que dio Joel. Fue tremendo, fue poderoso el mensaje y nos da para hacerlo realmente en 10-15 minutos. Este es un mensaje totalmente para varias horas de mensaje sobre el libro de Joel. Pero voy a tratar de hacerte en 20 minutos sintetizados, entendibles, para que tú en esta tarde puedas entender el gran propósito que tiene esta palabra en tu vida actual en este 2026. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Puedes tomar tu asiento. Esta es una palabra poderosa que vino para Josué en esos tiempos. Fue una palabra justamente que no era una palabra sencilla, no era una palabra para los que estaban afuera, sino que era una palabra para los que estaban adentro. Era para nosotros en este tiempo, los cristianos. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para cada uno de ustedes. Como dice allí Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Primero, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esa es una promesa. 2, vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es una promesa. 3, vuestros jóvenes verán visiones. 4, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Quiere decir que esta palabra es para todo el pueblo de Dios. Nadie se puede escapar de ella. Es una palabra poderosa, es un revestimiento delegado y mandado y ordenado por Dios mismo a través de la boca de Joel. Y en estos tiempos se está cumpliendo en nuestras vidas. Dice allí que cuando fue el bautismo de Jesús, según San Mateo 3:16, y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y he aquí vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Ahí está la primera señal. El ungido de Dios, el inmortal. A mí me encanta hablar esa palabra del inmortal. Jesús fue el inmortal que descendió del cielo hacia la tierra, después murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, porque Él es un Dios todopoderoso. Y por lo tanto Jesús mismo tuvo la experiencia poderosa de que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Y esa es la cantidad de mensaje que se debe predicar en las iglesias. La paloma tiene un significado bíblico. Primero, es símbolo de paz y pureza. La paloma representaba la presencia de Dios que trajo consuelo y esperanza y guía a nuestras vidas. Acuérdate, consuelo, esperanza y guía a nuestras vidas, Además,
la paloma en el Antiguo Testamento fue un símbolo de renovación. Después de esto, resentimiento, después de este resentimiento, el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús, y allí en Lucas, San Mateo, Juan y Marcos se nota la presencia poderosa de los milagros sobre la vida de Jesús mismo, del ungido de Dios. Además que él tenía que haber pasado por eso. Él no se podía solamente basar que yo soy el Hijo de Dios y yo voy a hacer lo que quiero aquí en la tierra. No, él tuvo que primero cumplir Joel 2 en su vida. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús, ahí él recibió poder y recibió fuerza y recibió la gloria de Dios sobre él para hacer milagros de sanidad, liberación, resurrección y aún caminar por las aguas. Solamente cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ahí recibimos el poder activo de Dios. Esa palabra me gusta. El poder activo de Dios estaba sobre Jesús. Y el poder activo de Dios, antes de llegar a la iglesia, primero tuvo que cruzar por Jesús para que se diera cumplimiento hacia la Escritura. Allí fue poder y milagros tras poder y milagros en la vida de Jesús. Juan mismo, él dio el testimonio cuando le preguntaron, y Juan dijo: yo vi que el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre su vida. Y eso es señal de bendición. Si tú ves que estás precisando de ese renuevo y ese poder, ahora en este siglo no va a venir una paloma, porque ya las promesas fueron dadas. El Espíritu Santo está entre nosotros y fue el consolador que Cristo mismo envió cuando ascendió a los cielos. Eso fue una promesa tremenda para la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 2, en Judea, en Samaria y en el último de la tierra. Para eso es el poder de Dios. Es para ser testigo de Él que tenemos que ser revestidos en el Espíritu Santo en este siglo, en este 2026. La gran experiencia de los primeros apóstoles, según el libro de los Hechos 2:1. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y vino del cielo un viento recio y se les presentó lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les diese que hablara. Es necesario que en ese 2026 la iglesia bautista, todas las iglesias, todas las dominaciones sean llenas y renovadas y comiencen a hablar en otras lenguas, y tienen que sí o sí ser llenas del Espíritu Santo, porque si no la palabra no se está cumpliendo en sus vidas. Un día me tocó ir a una iglesia evangélica, no quiero decir la denominación. Prediqué la palabra con poder y denuedo sobre el bautismo y el renuevo en el Espíritu Santo. Empecé a hablar sobre los dones espirituales, sobre el poder de Dios, sobre el hablar en lengua, y toda la iglesia quedó totalmente callada. Quedó callada, el pastor quedó callada, la pastora quedó callada. Todos me miraban como sapo de otro pozo. Y cuando terminé de predicar, el pastor me llama: hermano, venga poquito. Yo recién comenzaba los caminos del Señor. Pero sí, pastor Nehemías se llamaba el pastor. Sí, pastor, ¿qué pasó? Hermano, ¿será que
tú no estás mal pensando así del Espíritu Santo. ¿Estás seguro de lo que estás hablando de verdad? Porque pastor, tuve esa experiencia en el cuarto. Tuve esa experiencia, empecé a orar y de repente se me salieron unas palabras de acá que yo no entendía y hasta el día de hoy no la puedo parar. ¿Será que, hermano, será que eso no será el diablo que está hablando a través de ti? ¿Y sabe lo que me dijo la pastora? Me dijo, hermano Pedro, hace más de 30 y pico de años que soy cristiana y esposa de pastor y todavía no va a poner lengua. Y eso a mí me dejó triste, porque la palabra de Dios fue una palabra directa que Joel dio, y el ungido de Dios, el inmortal, pasó por su cuerpo el Espíritu Santo de Dios, y después cuando él murió ascendió a los cielos. Pero dije, pare, ustedes no estarán desamparados, porque ciertamente enviaré el Consolador que está en medio de vosotros. Y a veces te deja triste cuando sentís que alguien actúa de esa manera. Morar en vosotros en griego significa habitar de forma constante. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en un tabernáculo. 2. Habitaba en un templo de Salomón. 3. Y después del Pentecostés habitó en nosotros permanentemente. Y tienes que tener seguridad en esta noche. Eso es lo que te quiero transmitir. Que tú recibas el don de hablar en nuevas lenguas, para que seas renovado, para que seas edificado dentro tuyo. Dentro tuyo hay un ser ahí adentro que tiene que ser expuesto por el fuego y el poder del Espíritu Santo. Y tú sí o sí tienes que ser renovado. Si no, la palabra de Joel no está haciendo cabida en ti. Si no, ¿para qué vino el ungido de Jehová a la tierra? El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, entró a él y él empezó a hacer milagros. Según San Juan capítulo 14, y si me fuere, vos prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. ¿Qué significa esto? Vendré y me tomaré de mí mismo. ¿Qué le pasó cuando Jesús iba yendo para arriba? Iba yendo para arriba. Pare. Ciertamente ustedes no estarán desamparados, sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener la Trinidad en nuestras vidas y tener la oportunidad de hablar en nuevas lenguas, como le pasaron a los primeros apóstoles que fueron y tuvieron esa gran experiencia. Yo te excito y te ciño en esta tarde para que tú te seas lleno del Espíritu Santo. Y si hace tiempo no hablas más en lengua, en esta tarde seas renovado en el poder del Espíritu Santo y tengas nuevamente la experiencia de transmitir el poder y la gracia de Dios a través de tu vida. Es esto lo que tengo para ti en esta noche, según el que habita. El que habla en lengua, porque el que habla en lengua a los hombres, sino a Dios, pues nadie los entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para, primero, edificar, segundo, exhortar y tercero, consolar. Estas son las tres bases bíblicas que tiene que tener un supuesto profeta o una palabra de exhortación.
Voy a leerla nuevamente. Si salís de estos tres parámetros dejados aquí en las escrituras, el que pasa de esos tres símbolos está totalmente equivocado en este tiempo. Te voy a hablar nuevamente. Edificar, que es edificación. Consolación, que es consolar. Y tres, exhortación. A veces, ¿cuántos tuvieron la experiencia de tener un profeta de estos últimos tiempos que dicen, ay, Dios te está preparando una esposa, te va a regalar un carro, te va a dar una prosperidad que... Las tres palabras básicas para que te des cuenta si la palabra del profeta o del que profetiza viene de parte de Dios. Tienes que tener esas tres bases bíblicas. Según Primera de Corintios, capítulo 14, 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso que necesitamos a alguien que profetice en medio de la iglesia con las palabras, hablando el mensaje, para que la iglesia sea levantada, sea edificada y sea tratada. ¿Recuerdan ahí? Los tres casos: edificar, exhortación y consolación. Esas son las tres palabras de aquel que profetiza, de aquel que da un mensaje externo, bíblico, temático en la iglesia. Según Primera de Corintios, me falta una más y terminamos. Según Primera de Corintios capítulo 32, y los voy a leer conjugado, como dice en el mensaje. Primera de Corintios 14, 32. Y a los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora voy a desconjugar la palabra. Ahí está en el original. Voy a desconjugar. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Cuando te hablan así de esa manera, que el espíritu del profeta está sobre el profeta, ahí ya está desconjugada la palabra de Dios. Por eso que te leí la original y después la desconjugué. La original te vuelvo a leer nuevamente. Primera de Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está conjugada la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Para qué más cumplimiento que esto, pastor? ¿Para qué más cumplimiento que esto? Por eso que en esta noche te insto nuevamente a que tú te trates, o al menos te esfuerces un poquito, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo debo hacer, evangelista Pedro? Empieza a orar. Orar hasta que no seas del estilo, hasta que no salga algo de acá que no puedas entender. Vas a ver que cuando eso empieza a salir de aquí, que no puedas entender, el hombre que está acá o la mujer que está acá nuevamente saldrá para afuera y será totalmente renovado. Fue lo que dice, se edifica a sí mismo. Es clara la palabra de Dios. Más claro que esto es imposible. Esta era la palabra que tenía para compartir con ustedes. Me tocó muchísimo el Espíritu Santo de Dios para poder traerlo. Realmente cuando es inspirado por el poder y el mensaje poderoso de la cruz, la iglesia tiene que sentir dentro suyo algo distinto, algo nuevo, algo que estás precisando aquí adentro, que es la presencia mismo del Espíritu Santo sobre ti, como simbólicamente aquella paloma que descendió sobre el Jesús, y después Jesús mismo dijo: quédense tranquilos que yo enviaré al Consolador para que esté contigo permanentemente.
Tú tienes que buscar a ese espíritu permanentemente que habite aquí en el templo de Dios. Hermanos queridos, este es el mensaje que tenía. Y espero que tú puedas entender y lograr entender que el mensaje de Joel es para este tiempo, es para la iglesia. No importa que seas persona de edad, no importa que seas joven, no importa que no entiendas, tenés que ser lleno del Espíritu Santo y tenés que sí o sí hablar en nuevas lenguas. El evangelista Pedro, si yo no hablo en nuevas lenguas, no soy cristiano o no soy cristiano, no soy siervo o no soy sierva. Sí, sos siervo, sos sierva, sos cristiano, sos cristiana, pero necesitas que esta bendita palabra se cumpla en tu vida. Y cuando se cumplió en la vida de los primeros apóstoles, lenguas fueron repartidas de fuego y asentaron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Esto te quiero transmitir, que a partir de este 2026 comience un año hablando en lenguas poderosas de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de